Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional y a esta nueva semana. Le damos muchas gracias al Señor que nos haya permitido levantarnos con salud, con ánimo y con la disposición de buscarle. Para continuar con la lectura de la Biblia en un año, hoy vamos a leer Mateo 26 del 47 al 75, el libro de Deuteronomio capítulos 3 y 4 y Job capítulo 5. Mateo 26, 47 al 75, Deuteronomio capítulos 3 y 4 y Job capítulo 5. El sábado pasado tuvimos la oportunidad de hacer un estudio en un tiempo de vigilia que tuvimos acerca de la última semana del Señor Jesús la última semana, lo que conocemos tradicionalmente como la semana de la pasión del Señor. Así que les invito para que escuchen esa enseñanza si no tuvieron la oportunidad de acompañarnos, puesto que cierra de muy buena manera los últimos capítulos del libro de Mateo, donde día a día en ese estudio mi esposa nos compartió sobre cada acontecimiento que pasó desde el primer día que fue domingo que el Señor llegó a Jerusalén, en lo que nosotros tradicionalmente conocemos como Domingo de Ramos, y hasta el siguiente primer día de la semana, que es lo que nosotros conocemos como Domingo de Resurrección. En verdad les invito a que lo escuchen y eso les va a ayudar a tener una mejor comprensión de los últimos capítulos del libro de Mateo. Pero hoy quiero invitarles a que entremos en un libro que es extraordinario. Eh, Pensaría yo que de los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco, es el libro que de alguna manera consolida, resume, pero sobre todo le da un valor extraordinario a lo que son los principios, los parámetros que el Señor establece, y es el libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio, cuyo nombre quiere decir segunda ley, este es el nombre que le dieron los traductores de la primera, o más bien los primeros traductores del Antiguo Testamento al griego, una versión llamada Septuaginta o versión de los 70 que se dio alrededor del año 250 antes de Cristo. Cuando hacen esta primera traducción del Antiguo Testamento, los 70, aproximadamente 70 traductores que la hacen, le dan una interpretación a este libro y le ponen Deuteronomio porque plantean que es como si Moisés hubiera dado una segunda ley. Pero más que fuera una segunda ley u otra ley diferente, hace referencia a como a la segunda emisión de la ley, como si se hubiera recopilado toda la ley establecida en Éxodo, en Levítico, y se consolidara y se le diera a conocer al pueblo. Eh, no es otra ley, sino más bien como una recordar la ley que ya había establecido. El nombre original del libro de Deuteronomio en el canon hebreo o en las escrituras hebreas que se llama Devarim, y como son los nombres de los libros eh, del Pentateuco, todos comienzan con la primera palabra. Entonces, por ejemplo, el libro de Deuteronomio comienza diciendo, estas son las palabras. Así que el nombre original del libro de Deuteronomio sencillamente quiere decir, estas son las palabras. Pero tiene mucho sentido también el título original de este libro, porque palabras, estas son las palabras, hace referencia a la forma como está escrito el libro de Deuteronomio, y son discursos. Todo el libro de Deuteronomio es una consolidación de discursos, discursos de Moisés. De hecho, la primera parte es un discurso, digámoslo así, casi histórico,
donde Moisés va a estar recordando los acontecimientos. Bueno, cuando digo Moisés, estamos asumiendo que el escritor efectivamente de este libro o de gran parte de este libro es Moisés, aunque su valor eh, se tomó en el tiempo del exilio. Es un libro que resume todo lo que nos cuentan los libros de Éxodo, Levítico y Números. Estas son entonces las palabras, los discursos de Moisés. Esto resume las jornadas, incluso nos va a dar una claridad de más o menos cuántos días se debían haber demorado realmente el pueblo de Israel en salir de Egipto y llegar a la tierra prometida. Y son más o menos, ellos se demoraron entre la salida de Egipto al monte Sinaí, se demoraron aproximadamente 50 días. 50 días con todas las dificultades que tuvieron, entre ellas pasar el Mar Rojo, entre ellas, bueno, todas las disputas, las quejas del pueblo de Israel hasta el monte Sinaí. Se calcula que fueron 50 días al monte Sinaí. De allí, luego pasan a Cades Barnea, y Deuteronomio nos dice que entre Cades Barnea y el monte Sinaí había 11 días, y es en Cades Barnea, que es ya cerca a la tierra prometida, donde el pueblo se va a quedar 40 años estancado dando vueltas. O sea que, según esto, se pudieron haber demorado entre 60 y 70 días para llegar hasta la tierra prometida, y lastimosamente por no obedecer, por no atender, por no entender lo que el Señor les había hablado, pues se terminaron demorando 40 años, 40 años divagando, 40 años dando vueltas, 40 años tal vez sin un propósito claro en su vida, 40 años de quejas, 40 años de amargura, 40 años apartados del plan que el Señor tenía. Esto creo que dice muchísimo, porque lastimosamente a muchos creyentes puede pasar que Dios, teniendo un propósito para cumplirse en poco tiempo, eh, y en eso tenemos que aprender, por lo que le pasó al pueblo de Israel, que se quejó, que maldijo, que miró atrás, que pensó que era mejor Egipto, que algo así como que era mejor lo que tenía que lo que estaba por delante. Pues el Señor llegó un momento en que decidió que no iban a entrar a la tierra prometida. 40 años dando vueltas allí en Cades Barnea. Deuteronomio entonces empieza a hacer un resumen, y hoy en nuestra lectura, que nos corresponde el capítulo 3 y 4, quisiera referirme a algunas cosas en el capítulo 4. Dice el versículo 1: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. Tiene una similitud esta parte del libro de Deuteronomio con el libro de Apocalipsis, donde el Señor le dice a Juan pues que nadie puede añadir a ese libro de Apocalipsis, ni añadirle ni quitarle. Asimismo, Moisés está hablando sobre la ley, pues que nadie le añada ni nadie le quite, sino que tratar, como dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, la leche espiritual no adulterar, algo así como no adulterar la enseñanza del Señor. Pero aquí hay unos elementos muy importantes que son redundantes y van a ser redundantes a través de la lectura que usted haga con juicio del libro de Deuteronomio, y son palabras. Acuérdense que estamos hablando que son discursos, son las palabras de Moisés. Moisés está consolidando, Moisés está pronto a partir a la presencia del Señor, Moisés está cercano a irse a la presencia del Señor. Estamos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Y
Moisés les está recomendando, les está recordando. Y aquí hay un elemento y unas palabras que se van a repetir mucho en el libro de Deuteronomio. Oye, esa es una palabra que se va a repetir. Guardar, poner por obra y no olvidar. ¿Sí? Entonces mire que son como cuatro palabras claves que vamos a escuchar en Deuteronomio. Oír, poner por obra, guardar y no olvidar. ¿Sí? Eh, Pienso yo que cada una va como muy relacionada con la otra. ¿Y aquí qué les está diciendo? Que, oye, ¿qué debemos tener presentes? Los estatutos, los decretos que yo os enseño. ¿Para qué? O sea, primero hay que oír atentamente. Y luego dice, para que ejecutéis. Esto, pues, como se les dije ahora, va a estar de otras formas como poner por obra. Y dice, para que ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová vuestro Dios os da. Hay dos cosas que nos corresponde a nosotros, o como el Señor le mandó al pueblo de Israel: oír y ejecutar, ¿sí? Oír y ejecutar. Deuteronomio 28:1, por ejemplo, va a decir, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardareis en tu corazón y pusiereis por obra, ¿sí? Entonces, oír, y la mejor manera para poder ejecutar es guardar. Esa es mi tarea: oír atentamente, guardar en mi corazón y poner por obra. ¿Y qué les dice? Cuando ustedes oigan, ejecuten la palabra de Dios, se les va a facilitar ejecutarla porque la oyeron, pues la consecuencia que va a venir es que van a vivir, van a entrar y van a poseer la tierra prometida. Es extraordinario, porque pues el orden de las cosas que establece el Señor es oír su voz, guardar en nuestro corazón, ejecutar, y las consecuencias y el efecto de esta acción mía, de esta orden que Dios me está dando, es que voy a vivir, voy a entrar en la tierra prometida y la voy a poseer. Una de las dificultades que en este camino de enseñar la Biblia he encontrado en muchas personas es, o un argumento que he encontrado es que se les olvida la Biblia, que no la retienen, que no graban, que no tienen buena memoria. El problema y el fondo de acercarse a la escritura no es simplemente memorizarla, eh, es entenderla. Y la mejor manera de comprender y entender cualquier cosa en esta vida es hacerla de manera frecuente, constante. Los judíos tienen un método de aprendizaje que les funciona. Ellos no van a la memoria. A nosotros nos han enseñado, y así creo que ha sido como la pedagogía que tradicionalmente nos enseñaron a todos desde niños, y es a la memoria. Nos enseñaron a memorizar conceptos, a memorizar todas las cosas, y por eso era tan tortuoso también presentar algún tipo de examen. Los judíos tienen un método que es la repetición, no tanto el memorizar puntualmente, sino el hacerlo tantas veces, el de recitarlo tantas veces, el leerlo tantas veces, que de repetirlo y repetirlo y repetirlo se va haciendo parte de cada uno de ellos. Porque los fariseos, por ejemplo, conocían tanto la escritura? Perdón, los escribas conocían mucho la escritura porque ellos constantemente la estaban escribiendo, no necesariamente se la estaban memorizando, sino que de hacer tanto algo se va guardando en el corazón. ¿Dónde está el secreto de guardar lo que el Señor nos enseña? De oírlo con más frecuencia, de ir cada día a la escritura. Si usted dice que tiene mala memoria para retener la Biblia, pues entonces hay que leerla todos los días. Pues entonces hay que darle una leída eh, profunda en la mañana, pero también darle una repasadita en la noche. Así es el estudio. Si nosotros solo repasamos los conceptos,
que aprendimos un día y los volvemos a tomar a la siguiente clase, nunca vamos a aprender. Así funcionan en el aprendizaje de nuestros muchachos. Si yo veo hoy una instrucción, una enseñanza, pero yo vuelvo y la repito, yo la vuelvo a leer, yo la escribo, yo la medito, pues mi capacidad de comprensión y entendimiento se va ampliando. Y no simplemente estoy memorizando, sino que estoy aprendiéndola, la estoy haciendo parte de mi vida. Es lo que el Señor a través de Moisés le está diciendo al pueblo en el libro de Deuteronomio. Oigan atentamente, guarden, y para guardar seguramente lo van a decir. Por eso más adelante lo vamos a ver cuando le dice escríbanlo en los postes. Por eso les dice hablen de esto cuando estén saliendo, cuando estén entrando, cuando vayan por el camino, cuando salgan de su casa, cuando vuelvan a su casa. Algo así como escríbanlo en las paredes también. Si ustedes están repitiendo, repitiendo, recordando, pues va a ser mucho más fácil que lo entiendan. Vuelvo y digo, no es simplemente que lo memoricen, sino que lo entiendan, que lo comprendan, que lo asimilen, y de esa manera lo vamos a poder ejecutar. Dice entonces la Biblia, y aquí les vuelve a plantear y les exhorta a Moisés, les hace un llamado para que obedezcan, pero que obedezcan ¿qué? Lo que oyen, lo que guardan. Y cuando obedezcan, ejecuten lo que oyen y lo que guarden, les dice, van a vivir uno, van a entrar dos y van a poseer lo que Dios les ha prometido. Dice el versículo 6, de acuerdo a las mismas palabras que les he dicho, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Esto es extraordinario, porque aquí les está diciendo de nuevo Moisés en estos pocos versículos, todos los estatutos, mandamientos, instrucciones, decretos que yo les he enseñado. Ojo, que aquí también hay que hacer una aclaración. No es que les dio, no es que simplemente redactaron una ley, la imprimieron, obvio que en aquella época no existía la impresión, la imprenta, pero me refiero a que no solamente la escribieron y le sacaron copias y ya. No es una instrucción emitida, es una, perdón, una ley emitida, es una instrucción, una enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente Moisés con los ancianos se tomaron el trabajo de sentarse a enseñarle al pueblo. No son leyes emitidas, son instrucciones enseñadas. Y cuando hablamos de instrucciones enseñadas, estamos hablando entonces en eh, eh, cosas, elementos, palabras que se vieron, que las vieron en Moisés, que él en su estilo de vida también transmitió. Entonces dice acá que estas enseñanzas, que estos decretos, estatutos que fueron enseñados por Moisés, que los guarden y los pongan por obra. El guardar y poner por obra estas enseñanzas les va a permitir ser un pueblo, como dice el versículo 6, sabio y entendido. Y un pueblo sabio y entendido es un pueblo grande. Es muy bello porque la grandeza de alguien, la grandeza de un pueblo, no está entonces en su poderío militar, hablando de un pueblo, no está en sus bienes, en sus riquezas, no está en su vigor, no está en sus capacidades intelectuales, está en la sabiduría e inteligencia que proviene de poner por obra lo que el Señor ha instruido. Una persona instruida en los parámetros que el Señor ha enseñado adquiere sabiduría e inteligencia, y eso es lo que le permite ser alguien grande, no por encima de nadie, sino que evidentemente muestra la grandeza de la instrucción de Dios en su vida. No era un pueblo, habían pueblos seguramente mucho más numerosos, poderosos, fuertes que el pueblo de Israel, pero esto es lo que reconocerían en ellos, que eran un pueblo grande, en que al ser sabios y entendidos, por haber guardado la enseñanza que Dios les había dado. Vienen dos preguntas y dicen, ¿por qué nación grande hay esta?
que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y la segunda pregunta, ¿y qué nación grande hay que tengamos estatutos y juicios como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Aquí Moisés, o el escritor de Deuteronomio, nos termina diciendo un par de cosas muy importantes y dos preguntas. ¿Por qué esta nación es tan grande? Esta nación es tan grande por dos razones. Uno, porque tiene estatutos, juicios justos, que es toda esta instrucción que el Señor ha dado. Pero además y sobre todo, tiene un Dios que es cercano, un Dios que es tan cercano que se le puede hablar, un Dios que es tan cercano que se le puede pedir y que si nos ha dado unas instrucciones, si nos ha dado unos parámetros, si nos ha dado unas normas, si nos ha manifestado su amor, porque sin duda alguna las instrucciones, los parámetros, sin duda alguna la enseñanza es una expresión de amor. Un padre que ama a su hijo, una madre que ama a su hijo, son unos padres que enseñan, que instruyen, que capacitan, que muestran los límites, que empoderan, que están mostrándole a los hijos las consecuencias de cada una de sus capacidades. Y digo que los ama porque la instrucción de, demanda demasiado tiempo, demanda más recursos que el dinero. Y cuando un padre trabaja duro, produce dinero y paga colegios caros, dándoles a los colegios la responsabilidad que a él le compete, pues esa es su forma de amar. Pero hay una forma de amar mucho más profunda y que impregna e impacta el corazón de los hijos y es estar allí con ellos, instruyéndoles, guiándolos, orientándolos, mostrándoles el camino. Eso es lo que el Señor como Padre que ama eternamente le está dando al pueblo de Israel, unas instrucciones claras, cómo, dónde, cuándo, el por qué, el para qué. Y esas instrucciones, cuando el Hijo las guarda, cuando el Hijo las pone por obra, le va a permitir ser sabio y entendido. Y allí estará la grandeza de ese pueblo. Y esa es la grandeza de este pueblo, que tuvo un Dios cercano, un Padre cercano. Un Padre cercano es el Padre entonces que se sienta, que enseña, que instruye, que corrige, que tiene la paciencia de repetir cuantas veces sea necesario. Y cuando uno mira el libro de Deuteronomio, solo podemos ver la acción del Padre Celestial repitiendo a través de su Hijo Moisés, enseñando, repitiendo, enseñando, llamando la atención. Vemos entonces aquí esto que también nos compete a nosotros. Estamos llamados a ser un pueblo grande, pero en un pueblo grande bueno, en los esquemas y paradigmas de este mundo. No un pueblo grande porque es un pueblo que tiene un Dios cercano, el cual está dispuesto a instruirle, a enseñarle para que adquiera inteligencia y sabiduría, para que sea sabio y entendido en todas las cosas, porque la instrucción del Señor no solo es un asunto religioso, no solo es un asunto moral, es un asunto integral. El Señor nos da parámetros, instrucciones para todas las áreas de nuestra vida. Démosle gracias a Dios, comenzando esta nueva semana, este nuevo mes que estamos comenzando también. Y, y yo creo que no podemos bajar la guardia en buscarle, en entregarle nuestro corazón. Las situaciones en el mundo siguen siendo complejas, seguimos siendo vulnerables, seguimos siendo presas fáciles también de los planes del maligno, sin duda alguna. Y nosotros no podemos bajar la guardia en buscar al Señor. No podemos dejar de entregarle nuestro corazón cada día. Seguimos siendo, como dice la Biblia, polvo, vulnerables y necesitamos sin duda alguna su intervención. Cierra sus ojos ahí donde está. Démosle gracias al Señor en este día.
Quiero presentarte hoy, Señor, mi corazón esta nueva semana, darte gracias por tu presencia, porque como pregunta el libro de Deuteronomio, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo estás tú, Señor, de nosotros cada vez que te clamamos y te buscamos? También qué nación tan grande hay que tenga, Señor, estatutos, enseñanzas, instrucciones, juicios justos, como todo lo que tú nos has querido transmitir. Hoy te presento mi corazón. Te pido que tomes mi mente en tus manos. Y te suplico, por favor, que me permitas, así como persisto en tantas cosas en mi cotidianidad, así como muchas veces estoy dispuesto a repetir un libro, así como he estado dispuesto a repetir una serie de televisión, así como seguramente escucho tantas veces la misma canción y de alguna manera se van quedando, se van guardando en la mente y en el corazón. ¿Por qué no hacerlo con tus instrucciones, con tus enseñanzas? Definitivamente el método del pueblo judío es válido, porque al mantenerse, al frecuentarlo, al repetirlo, si se van asimilando tus palabras, si se van guardando, y el poderlas guardar, el poderlas entender, nos va a ayudar a ejecutarlas y como tú le prometiste a tu pueblo, para vivir, para entrar y poseer conforme al plan que tienes para nosotros. Atráenos a ti, permítenos disfrutar tu cercanía, que ese es el regalo maravilloso que nos has dado tú, Señor Jesús, que nos has acercado a la presencia del Padre, que no tenemos que acudir a un sistema de sacrificios como en el Antiguo Testamento, sino que cada uno de nosotros, con un corazón genuino, humilde, sencillo y sincero delante de ti, arrepintiéndonos de nuestros pecados, podemos venir ante tu presencia, poner nuestra causa delante de ti y poder escuchar tu instrucción y tu dirección. Aquí está mi vida, Señor, hoy estoy comenzando una nueva semana, dígale así, y no quiero vivir divagando, no quiero seguirme perdiendo el propósito, tal vez estar a puertas del cumplimiento de tus planes y que por mi insensatez y necedad no lo pueda comprender. Agudiza mis sentidos para escuchar atentamente tu voz, pero te pido que dispongas mi corazón para ejecutar conforme lo que escucho. Yo te pido, Señor, que pueda discernir claramente tu voz en medio de tantas voces y que poniendo mis ojos en ti pueda ir en pos de ese plan divino que tienes para cada uno de nosotros. Aumentanos la medida de la fe. Yo te suplico que nos des la medida de fe necesaria para esta nueva semana, para este nuevo mes, Señor, y ayúdanos a conducirnos de tu mano. Que seas tú quien nos determine y no otro, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos y sus familias que hoy se conectan y que escuchan esta meditación. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.